Llegué al inicio del sendero una hora antes, para revisar mi equipo una última vez, aunque ya lo había hecho 2 veces en el albergue. Era pura costumbre después de 15 años trabajando como guía. El aire de la mañana estaba frío y limpio, ese tipo de frío de montaña que quema los pulmones si respiras demasiado hondo. Me apoyé contra mi camioneta y observé la carretera, esperando que los clientes aparecieran en los vehículos de lujo que seguramente habían alquilado para el trayecto desde Jackson. Justo a tiempo, una pequeña caravana apareció a lo lejos. 2 SUV negros que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Se detuvieron en el estacionamiento de grava, levantando una nube de polvo que atrapó la luz del amanecer. Me enderecé y puse mi mejor sonrisa profesional cuando 5 hombres comenzaron a descender, exactamente como en las fotos que me habían enviado para la planificación previa al viaje. Joel Marín fue el primero en salir, ajustando una mochila que aún tenía las etiquetas colgando de las correas. Según los formularios de reserva, era un ejecutivo del sector tecnológico, y todo en él gritaba oficina, desde sus manos suaves hasta la forma en que entrecerraba los ojos al mirar el sol, como si fuera una molestia inesperada. «Debes ser Elías», dijo, extendiéndome la mano. El auto de alquiler no tenía GPS para esta zona. Tuvimos que usar señales de carretera, como si fuera el siglo pasado. Le estreché la mano. «Bienvenido a Wyoming, señor Marín. A veces los métodos antiguos funcionan mejor por aquí». El siguiente fue Miguel Portela, un gestor de fondos de inversión con unas botas de senderismo tan nuevas que chirriaban al caminar. Se movía con la precisión cuidadosa de alguien que había investigado exhaustivamente los viajes al aire libre en Internet, pero que nunca había estado realmente en uno. «El trayecto fue bastante pintoresco», comentó, con esa voz pulida de quien pasa más tiempo en salas de juntas que en la naturaleza, aunque me sorprende la falta de señal de celular en los últimos 20 minutos. «Es parte del encanto», respondí. «Ya están oficialmente fuera de la red». Damián Álvarez prácticamente saltó del vehículo, cámara en mano. El magnate inmobiliario llevaba más dispositivos encima de los que había visto en muchos fotógrafos profesionales, cámaras de acción, un estuche de dron y al menos 3 teléfonos distribuidos entre los bolsillos. «La luz es perfecta», dijo entusiasmado, tomando fotos de las montañas sin siquiera saludar. «Elías, escogiste un sitio increíble. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Deberías documentar estos viajes». «No uso mucho las redes sociales», respondí, observando cómo ajustaba la configuración de una cámara que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Arturo Chávez bajó con lentitud, concentrado en el teléfono satelital que sostenía entre las manos. El director farmacéutico fruncía el ceño, como si el aparato lo hubiera insultado. «La señal es débil», murmuró. «¿Eso es normal? Mi oficina necesita poder contactarme». «Va y viene», le expliqué. «Por eso les di el protocolo de emergencia antes del viaje». El último en unirse fue Fabián Romero, ya limpiándose el sudor de la frente a pesar del aire fresco de la mañana. El ejecutivo petrolero lucía incómodo en su costosa ropa de senderismo, la tela aún rígida de lo nueva que era. «El aire de montaña está más delgado de lo que recordaba», jadeó. «¿Qué tanto vamos a caminar hoy?» Los reuní alrededor del capó de mi camioneta, donde había extendido un mapa topográfico. 5 rostros me observaban con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Bienvenidos al interior de Wyoming, caballeros», dije, señalando el mapa con el dedo. «Hoy recorreremos unas 6 millas hasta nuestro primer campamento. El terreno empieza fácil, pero se vuelve más exigente después del almuerzo. Deberíamos llegar con suficiente luz para instalar las tiendas». Di mi acostumbrado discurso de seguridad, qué hacer si se separaban del grupo, cómo usar los silbatos que les proporcionaría y la importancia de mantenerse hidratados a esa altitud. «Antes de salir, hagamos una revisión rápida del equipo», añadí, moviéndome hacia sus mochilas. El resultado fue peor de lo que esperaba. Joel había traído 3 pares de zapatos, pero ningún impermeable. Miguel cargaba un botiquín con suministros de hospital, pero había olvidado una linterna frontal. Damián llevaba 1 tonelada de equipo fotográfico, pero pocos artículos esenciales. Arturo había empacado suficientes medicamentos para surtir una farmacia,
pero sin ropa adecuada para las noches frías. Y Fabián, de algún modo, había traído un saco de dormir de verano, pese a las claras instrucciones que les di sobre las temperaturas nocturnas. Mantuve el rostro neutral mientras sacaba suministros de emergencia de mi propia mochila, ponchos, linternas frontales, mantas térmicas y tabletas purificadoras de agua. Esto cubrirá los huecos de su equipo, dije con diplomacia. Sin costo adicional. Vienes preparado, observó Miguel, examinando la linterna de alta calidad que le había entregado. Es mi trabajo, respondí. Los ayudé a ajustar sus mochilas, mostrándoles cómo distribuir el peso correctamente. Llenen sus botellas de agua. Cuando estén listas, partimos. Mientras los observaba manipular sus cantimploras, me aparté unos metros para mirar el cielo. Unas nubes oscuras comenzaban a formarse sobre la cresta occidental. No parecían una amenaza inmediata, pero sí preocupante. El pronóstico mencionaba posibles lluvias por la tarde, aunque esas nubes sugerían algo más fuerte, algo que venía en camino. Decidí no mencionar nada todavía. No tenía sentido alarmarlos cuando aún teníamos tiempo suficiente para llegar al refugio. ¿Listos?, pregunté, ajustando mi propia mochila. En marcha. Manténganse juntos, marquen el paso y avisen si necesitan descansar. Marqué un ritmo deliberadamente fácil al dejar el inicio del sendero. A los pocos minutos, ya sabía que estos hombres rara vez hacían ejercicio fuera de un gimnasio climatizado. Joel ajustaba las correas de su mochila cada 2 minutos. Miguel caminaba con pasos tan medidos que era evidente su miedo a torcerse un tobillo. Damián se detenía constantemente para fotografiar cualquier cosa, piñas, piedras, incluso los postes con las marcas del sendero. Arturo revisaba su teléfono satelital cada vez que ganábamos unos metros de altitud, y Fabián ya respiraba con dificultad. El sendero se abre justo al doblar esa curva, dije, señalando adelante. Desde ahí veremos el valle. Mañana seguiremos la cresta. ¿Cuánto falta hasta el primer descanso?, preguntó Joel, con la voz tensa pese a nuestro paso lento. Llevamos 3/4 de milla, respondí. El primer descanso está programado en la milla 2, pero podemos detenernos antes si es necesario. Estoy bien, insistió él, aunque el sudor en su rostro decía lo contrario. Había guiado grupos peores. Despedidas de soltero con resacas infernales, retiros corporativos en los que la mitad de los asistentes se odiaban, familias con adolescentes pegados a sus teléfonos. Estos 5, al menos, parecían entusiasmados, aunque completamente fuera de su elemento. A medida que avanzábamos, el bosque se hacía más denso. Los pinos delgados daban paso a abetos más oscuros y cerrados, formando un dosel que filtraba la luz sobre el suelo cubierto de hojas. Les señalé huellas frescas de ciervo, un halcón planeando en la distancia y la silueta lejana de la cordillera que atravesaríamos en los próximos días. Al mediodía, habíamos recorrido casi 4 millas. Ordené una pausa junto a un pequeño arroyo y ayudé a cada uno a encontrar un lugar cómodo para descansar y quitarse la carga. Mientras ellos sacaban almuerzos elaborados preparados por el lujoso albergue donde habían pasado la noche anterior, me aparté unos metros para observar el cielo. Las nubes habían seguido creciendo, más oscuras ahora, desplazándose hacia nosotros. El viento se levantaba, doblando las copas más altas de los árboles. Mi instinto, afinado por años en esas montañas, me decía que llovería antes del anochecer. Miré al grupo, absorto en una animada discusión sobre criptomonedas, y decidí que debíamos aumentar el ritmo después del almuerzo. Saldremos en 15 minutos, anuncié al volver. La siguiente parte del camino tiene menos cobertura, así que conviene avanzar con eficiencia. ¿Por qué la prisa?, preguntó Fabián, con la boca llena de lo que parecía un sándwich gourmet. El folleto decía que este era un viaje de ritmo relajado. Solo quiero aprovechar la luz del día, respondí sin mencionar el frente de tormenta que se acercaba. Mejor llegar con tiempo al campamento que apurarse después. Reanudamos la caminata con un poco más de urgencia. Los mantuve en movimiento con ánimo constante, señalando detalles del paisaje para distraerlos de su creciente cansancio. El sendero comenzó a ascender,
y podía oír las respiraciones pesadas detrás de mí mientras enfrentábamos una serie de curvas empinadas. A media tarde, el viento ya era fuerte y el olor a lluvia flotaba en el aire. Aún faltaba una milla para el campamento que había planeado, pero vi un sitio alternativo más adelante, una zona relativamente plana, con buena cobertura de árboles y una formación rocosa que servía como cortaviento natural. «Acamparemos aquí», anuncié al detenerme en el claro. ¿Ya?, protestó Damián, mirando su reloj deportivo. Apenas hicimos 5 millas y un cuarto. Tu itinerario decía 6. Este lugar es mejor, expliqué, señalando alrededor. Buen acceso al agua, terreno plano y protección natural. Como si el cielo confirmara mis palabras, un retumbo lejano de trueno resonó entre las montañas. Los clientes intercambiaron miradas nerviosas. Bien, levantemos las tiendas, dije, dejando caer mi mochila y extendiendo la lona. Les mostraré cómo hacerlo con la mía, luego los ayudaré con las suyas. Monté mi tienda de 2 personas con movimientos precisos, narrando cada paso para que pudieran seguirme. Los hombres observaban con distintas expresiones, concentración, confusión o simple desconcierto. Ahora ustedes, anuncié, acercándome a yo el primero. La siguiente hora fue una prueba de paciencia. Joel intentaba encajar las varillas en los lugares equivocados. Miguel abordaba el proceso con la meticulosidad de un cirujano, complicando cada paso hasta que lo animé a seguir adelante. Damián interrumpía a cada rato para grabar o tomar fotos. Arturo, empeñado en atender llamadas de trabajo con señal intermitente, trataba de clavar estacas usando una sola mano. Fabián perdió la calma pronto y terminó dejándome hacer la mayor parte del trabajo mientras él supervisaba. Cuando por fin las 6 tiendas estuvieron erguidas, las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer. Les mostré cómo asegurar el equipo dentro, separando los alimentos en los contenedores a prueba de osos que había distribuido antes. Cocinaremos bajo esa roca, dije, señalando un saliente natural al borde del campamento. La tormenta debería pasar antes de la mañana. Mientras la oscuridad caía sobre el bosque, la lluvia empezó a golpear con fuerza. Encendí un pequeño fuego en la zona protegida y preparé un estofado sencillo pero sustancioso, para sorpresa de mis clientes, que al parecer esperaban comer alimentos deshidratados. Esto, en realidad está bueno, admitió Arturo entre cucharadas. 15 años de práctica, respondí, removiendo el contenido de la olla. Con el tiempo aprendes que funciona allá afuera. Después de la cena, mientras los clientes se agrupaban bajo el saliente rocoso para mantenerse secos, les di una breve charla sobre la ruta del día siguiente y la posible fauna que podríamos encontrar. La lluvia golpeaba con constancia sobre el dosel del bosque, y a veces una gota pesada caía directo a tierra con un golpe sordo. ¿Alguna pregunta antes de acostarnos?, pregunté, guardando el equipo de cocina ya limpio. ¿Estamos seguros aquí?, preguntó Joel, mirando hacia la oscuridad más allá del pequeño círculo de luz que proyectaba el fuego. Me refiero a, y ya sabes, osos y esas cosas. Tomamos todas las precauciones necesarias, le aseguré. La comida está guardada lejos de las tiendas, y yo tengo el sueño ligero. Solo recuerden lo que les dije, nada de bocadillos dentro de las carpas. Cuando todos se retiraron a sus refugios, di una última vuelta por el perímetro, revisando que los contenedores de comida estuvieran bien sellados y las lonas bien tensadas contra el viento. La tormenta parecía dispuesta a quedarse toda la noche, pero el sitio era bueno, el terreno drenaría el agua lejos de las tiendas, y los árboles bloquearían la mayor parte de las ráfagas. Me detuve un momento al borde del campamento, escuchando los sonidos del bosque a través de la lluvia, el crujido de las ramas, el golpeteo de las gotas en las hojas, el llamado ocasional de alguna ave nocturna. Eran lugares como ese donde me sentía más en casa, incluso con la responsabilidad de 5 clientes inexpertos sobre mis hombros. Con todo asegurado, entré en mi tienda y extendí el saco de dormir sobre la colchoneta aislante. A través del tejido, oía a Joel forcejeando con su linterna frontal, el pitido del obturador de Damián mientras revisaba las fotos del día, y a Miguel preguntándole a Arturo cómo se usaba correctamente el forro del saco de dormir. Cerré el cierre del mío y me quedé escuchando la lluvia,
repasando mentalmente la ruta del día siguiente y considerando alternativas por si el clima empeoraba. Los años me habían enseñado a tener siempre un plan de contingencia, sobre todo con grupos tan verdes como este. Mientras me iba quedando dormido, no tenía idea de lo que los próximos días nos depararían en aquella expedición por la naturaleza salvaje, pero confiaba plenamente en mi capacidad para manejar cualquier desafío. Después de todo, para eso me habían contratado. El primer día de la travesía había salido más o menos como esperaba, es decir, no demasiado bien. El segundo siguió el mismo patrón. Joel cojeaba desde el mediodía, sus costosas botas de senderismo habían resultado ser una pésima lección para unos pies sin experiencia. Elías, ¿te queda alguno de esos vendajes? Preguntó mientras se dejaba caer sobre una roca plana en el sitio donde hicimos la pausa para almorzar. Reprimió un gemido al quitarse la bota derecha. Rebusqué en mi mochila y le pasé el botiquín. Usa los parches de Moleskine. Se adhieren mejor que las curitas normales. Forcejeó un poco con el empaque, visiblemente torpe con suministros de primeros auxilios. Me arrodillé para ayudarlo y vi al menos 3 ampollas rojas formándose en su talón y en el costado del pie. Por eso rompemos las botas nuevas antes de un viaje como este, le dije, tratando de mantener un tono neutral mientras aplicaba los parches. Joel asintió, avergonzado. El vendedor me dijo que serían cómodas desde el primer día. Me mordí la lengua antes de hacer un comentario sobre confiar en empleados que ganan comisión por cada venta. Terminé de atenderlo y me levanté para revisar al resto. Miguel estaba unos 20 metros más allá, inclinado junto a un arroyo y luchando con su filtro de agua, con la concentración de quien intenta resolver una ecuación compleja. Lo había ensamblado al revés. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, acercándome con cuidado para no asustarlo. Seguí las instrucciones al pie de la letra, dijo, frustrado. El diagrama muestra que esta pieza va conectada a esta válvula, pero no funciona. Tomé el filtro con suavidad. Tienes las entradas y salidas invertidas. Pasa a menudo. Lo armé correctamente y le mostré cómo usarlo. Pruébalo ahora. El rostro de Miguel se sonrojó un poco al llenar su botella con éxito. Gracias. Debí haberlo notado. Damián se acercó en ese momento, cámara en mano, como siempre. Oye, Elías, ¿puedes tomarme una foto filtrando el agua? A mis seguidores les encantan las técnicas auténticas de supervivencia en la naturaleza. Me hice a un lado mientras Damián le entregaba su teléfono a Miguel y posaba dramáticamente junto al arroyo, sumergiendo el filtro en el agua con un aire de exagerada destreza. Ya les había explicado al menos 3 veces que no había señal en esa zona, pero insistía en documentarlo todo para subirlo a sus redes cuando regresáramos a la civilización. Arturo se mantenía apartado del grupo, picoteando con disgusto su almuerzo de sendero. Elías, me llamó, estas comidas deshidratadas apenas son comestibles. ¿No pudimos traer algo con valor nutricional real? Esas comidas tienen todas las calorías y nutrientes necesarios para este tipo de actividad, respondí con calma. Y pesan poco, lo cual importa cuando cargas todo a la espalda. Arturo murmuró algo sobre lo que estaba pagando y las comodidades que esperaba, un comentario que ya había escuchado en distintas versiones al menos una docena de veces desde que partimos. Entonces se me acercó Fabián, mapa en mano, con esa expresión familiar de quien está convencido de saber más que tú. Elías, estuve viendo la ruta. Si cortamos por este valle en lugar de seguir la cresta, podríamos ahorrar al menos 2 millas mañana. Miré el punto que señalaba con el dedo. Ese valle se inunda en esta época del año. El sendero parece más corto, pero acabaríamos atascados en el barro, o algo peor. La cresta es más segura, y en realidad, más rápida. Fabián no parecía convencido, pero dobló el mapa con un encogimiento de hombros. Si tú lo dices. Había guiado suficientes grupos como este para reconocer el patrón, ejecutivos de ciudad, acostumbrados a tener el control, a que sus opiniones fueran ley. Aquí afuera, su autoridad no valía nada, y aceptar eso les resultaba difícil. Cuando por fin montamos el campamento esa tarde,
estaba agotado mentalmente de manejar egos, frustraciones y expectativas. Aún así, mantuve el rostro impasible mientras los ayudaba a armar sus tiendas. Miguel analizaba cada paso como si fuera un experimento científico, consultando el manual una y otra vez. Damián se dedicaba más a tomar fotos de su tienda a medio montar que a terminarla. Arturo intentaba hacer llamadas de trabajo con una señal débil, dejando su equipo esparcido por todo el terreno. Y Fabián insistía en que sabía lo que hacía, hasta que su tienda se desplomó por tercera vez. Solo entonces aceptó mi ayuda, a regañadientes. Preparé la cena al caer la noche, un estofado simple pero sustancioso, lo bastante bueno como para que incluso Arturo admitiera que no estaba mal. Después de comer, hice mi rutina habitual, asegurar la comida lejos del campamento, revisar que todos tuvieran lo necesario para la noche y responder preguntas sobre la ruta del día siguiente. Cuando por fin me metí en mi propia tienda, el cansancio físico se sumaba al mental. El sueño me alcanzó rápido, como solía hacerlo tras un día largo en el bosque. Pero no duró. Desperté de golpe en la oscuridad, con el cuerpo tenso antes de entender por qué. Había música, flotando entre los árboles. Si es que podía llamarse música. El sonido era distinto a cualquier cosa que hubiera escuchado en 20 años guiando por tierras salvajes. La melodía, si ese término aplicaba, se movía en formas extrañas, torcidas, que hacían que se me erizara la piel. Las notas se doblaban en patrones imposibles, creando una sensación de desorden, de algo equivocado. Sonaba antiguo y, a la vez, completamente ajeno. Como si existiera desde antes de que los humanos inventaran la música. Me incorporé en el saco de dormir, los sentidos alerta. Cada vello de mis brazos se levantó al escuchar cómo aquel sonido etéreo se filtraba por el bosque. Provenía de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Tomé mi linterna frontal y abrí el cierre de la tienda lo más silenciosamente que pude. Afuera, el aire estaba frío, inmóvil. La música seguía, modulando en secuencias que parecían violar las reglas mismas de la armonía, como si obedecieran a una lógica de otro mundo. Ningún instrumento humano podría producir algo así. Estaba seguro. Había escuchado sonidos extraños en la naturaleza, el gemido de un puma que parece el grito de una mujer, el viento retumbando entre las rocas como un canto bajo, incluso coros de insectos cuyo zumbido puede sonar casi sintético. Pero esto era diferente. Esto estaba mal. Giré lentamente, tratando de ubicar la dirección de la fuente. El campamento seguía en silencio. Mis clientes dormían, ajenos al concierto antinatural que se desarrollaba a su alrededor. El sonido parecía venir desde lo más profundo del bosque, más allá del claro donde habíamos levantado las tiendas. Di un par de pasos hacia la línea de árboles, dudando. 20 años de experiencia en la naturaleza me decían que no debía aventurarme de noche en un bosque desconocido. Pero esos mismos 20 años me decían que aquello no era algo natural. No era un fenómeno que pudiera explicarse con lógica ni conocimiento del entorno. Antes de decidir si avanzar o no, la música comenzó a desvanecerse. No como lo haría una melodía humana al terminar, sino como si algo la estuviera arrastrando lentamente lejos de este mundo. Las notas se estiraron, adelgazando hasta desvanecerse por completo. En cuestión de segundos, el bosque volvió a su silencio habitual, el suave murmullo de las hojas, el canto ocasional de un ave nocturna, y a lo lejos, el sonido constante del arroyo junto al que habíamos acampado. Permanecí inmóvil durante varios minutos, conteniendo la respiración, esperando que aquella melodía regresara. No lo hizo. Al final, el frío me obligó a volver a la tienda, aunque dormir fue imposible. Me quedé despierto durante lo que pareció una eternidad, repasando aquella secuencia extraña en mi mente, intentando darle sentido a lo que había escuchado. La mañana llegó con una normalidad casi reconfortante, pájaros cantando, luz dorada filtrándose entre los árboles, el sonido de mis clientes despertando en sus tiendas. Ya estaba hirviendo agua para el café cuando Joel salió, despeinado y con ojeras. ¿Escuchaste ese ruido raro anoche? Preguntó, aceptando la taza que le tendí. El estómago se me encogió. No lo había imaginado. ¿A qué te sonó?
Le pregunté con cautela. Joel frunció el ceño, soplando su café. No lo sé, como música, pero no del todo. Me despertó un momento. Pensé que era el viento o algo así. Asentí, manteniendo el rostro sereno. Sí, eso pasa a veces por aquí. El viento se cuela entre unas formaciones rocosas a medio kilómetro al este. Genera sonidos extraños. Ah, dijo Joel, satisfecho con la explicación. Sonaba casi como si alguien estuviera cantando. Raro. La naturaleza puede engañar al oído, respondí, volviendo al fuego para remover la avena del desayuno, sobre todo de noche. Ni yo mismo creía mis palabras. El viento podía silbar, gemir, incluso crear armonías curiosas, sí, pero lo de anoche no había sido eso. Lo que escuché tenía estructura, ritmo, intención. Era algo complejo, deliberado. No ruido moldeado por el azar de la naturaleza. Era otra cosa. Algo que no quería admitir. Pero, ¿qué podía decirles? ¿Qué había escuchado música sin origen aparente? ¿Qué había algo en el bosque que no podía explicarse? Bastante tenían ya con lidiar con el cansancio, el frío y la incomodidad. No necesitaban temores adicionales. Cuando los demás salieron de sus tiendas y se reunieron para desayunar, mantuve la conversación centrada en lo práctico, la ruta del día, las condiciones del clima, la fauna local. Nadie más mencionó haber oído nada extraño, y yo no volví al tema. Aún así, mientras empacábamos el campamento, mis ojos recorrían el bosque con más atención de la habitual, buscando algo. No sabía qué. No vi nada fuera de lugar. Solo árboles, rocas, y el mismo paisaje salvaje de Wyoming que conocía tan bien. Nos echamos las mochilas al hombro y reanudamos la marcha. El grupo cayó de nuevo en sus rutinas, Joel ajustando las correas de su mochila cada pocos minutos, Miguel vigilando con cuidado cada paso, Damián deteniéndose para tomar fotos, Arturo revisando su teléfono satelital, y Fabián respirando con dificultad, negándose a admitir que necesitaba un descanso. Los guié con mi habitual calma exterior, aunque mi mente no podía dejar de regresar a esas notas imposibles que habían llenado el aire la noche anterior. En 20 años guiando expediciones, nunca había experimentado algo así. Y, pese a mis excusas ante Joel, no tenía una explicación racional. Me detuve en seco cuando vi a Damián agachado al borde de un claro. El resto del grupo se había dispersado un poco, aprovechando el espacio abierto después de horas caminando entre árboles densos. Damián estaba inclinado sobre algo, con el cuerpo tenso, casi excitado. Elías, tienes que ver esto, me gritó, agitando una mano para llamarme. Avancé con cautela entre la hierba alta, sintiendo el sol del mediodía golpearme en la nuca. Mira esto, dijo Damián, mostrando lo que parecía una piedra perfectamente redonda, del tamaño de una pelota de béisbol. Me agaché junto a él, y me la puso en la mano extendida. En cuanto la toqué, sentí algo incorrecto. La superficie era demasiado lisa, artificial, sin una sola imperfección. Ninguna grieta, ni marcas de erosión, ni señales de haber estado en la naturaleza. Era, simplemente, perfecta. Siente lo redonda que está, dijo Damián, los ojos abiertos de entusiasmo. Pero lo que me perturbó no fue su forma, sino la vibración. Al principio pensé que era mi propio pulso, pero no. La piedra vibraba. Una pulsación sutil, constante, como si emitiera una frecuencia apenas perceptible, y esa energía me recorría las palmas con un hormigueo incómodo. ¿Dónde encontraste esto exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz serena mientras me resistía a soltarla. Damián señaló una pequeña hondonada en el suelo, a unos metros. Estaba ahí. Como si alguien la hubiera dejado puesta. Raro, ¿no? Le devolví la piedra y me limpié la mano en el pantalón. La sensación de hormigueo persistía. Creo que deberías dejarla donde estaba, dije con firmeza. Damián soltó una carcajada. ¿Hablas en serio? Esto es increíble. Estamos en una zona protegida.
Llevarte algo puede meterte en problemas legales, repliqué. Era cierto, pero no era eso lo que realmente me preocupaba. Había algo profundamente antinatural en ese objeto, algo que no sabía poner en palabras. Mi instinto, el mismo que me había salvado la vida más de una vez en la naturaleza, me gritaba que lo dejáramos en paz. Vamos, ¿quién se va a enterar? Insistió Damián, girando la piedra entre las manos. Es solo una roca genial. Los otros comenzaron a acercarse, atraídos por su tono de emoción. ¿Qué encontraron?, preguntó Joel, ajustándose sus gafas de sol de diseñador. Parece algún tipo de artefacto de piedra, respondió Damián antes de que yo pudiera intervenir. Perfectamente redonda. Podría valer algo. Les recomiendo encarecidamente que la dejen aquí, dije con un tono más firme esta vez. Más allá de los problemas legales, no sabemos qué es, ni de dónde viene. Arturo soltó una risa escéptica. Es una roca, Elías. No tiene nada de misterioso. Pero sí lo tenía. Aquella suavidad antinatural, la vibración casi imperceptible, eso no era una piedra cualquiera moldeada por el agua a lo largo de los años. Era algo distinto. Algo que no pertenecía a ese lugar. Damián, hablo en serio, insistí. Mi trabajo es mantenerlos a salvo aquí fuera, y parte de eso implica respetar la naturaleza. Esa piedra pertenece a este sitio, no a la repisa de una casa. Damián me sostuvo la mirada un segundo, luego sonrió con despreocupación. Te entiendo, pero me la quedo. Será un gran recuerdo. Antes de que pudiera responder, la guardó en el bolsillo superior de su mochila. Deberíamos seguir si queremos llegar al campamento antes del anochecer, dije, sabiendo que había perdido esa batalla. Continuamos la caminata. Yo no podía dejar de mirar la mochila de Damián, con una inquietud que se me clavaba en el estómago. Los demás hablaban de portafolios de inversión y casas de vacaciones, pero mi mente no se apartaba de esa piedra. En todos mis años guiando, jamás había sentido una repulsión tan inmediata hacia un objeto. Llegamos al sitio de acampada con 1 hora de luz por delante. Era un lugar perfecto, una pequeña meseta protegida por un grupo de pinos, con un arroyo claro corriendo cerca. Supervisé el armado de las tiendas, aunque la mitad de mi atención seguía fija en Damián. Parecía comportarse con normalidad, bromeando con los demás y quejándose de la falta de señal, como siempre. Después de la cena, cuando la oscuridad cayó sobre el campamento, todos se retiraron a sus tiendas. Hice mi ronda habitual, aseguré la comida y finalmente me metí en mi saco de dormir. El cansancio del día debería haberme dejado inconsciente en minutos, pero no pude dormir. Permanecí despierto, escuchando. La música comenzó de nuevo. Muy sutil al principio, tan tenue que pensé estar imaginándola. Pero poco a poco se hizo más fuerte, más definida que la noche anterior. Eran las mismas notas imposibles, las que se retorcían en direcciones que desafiaban la lógica, las que hacían que se me erizara la piel. Solo que esta vez parecía venir del suelo. Podía sentir la vibración ascendiendo desde la tierra, filtrándose por mi esterilla, resonando en mis huesos. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración mientras escuchaba aquella melodía antinatural. No era solo más intensa, era más cercana. Más insistente. Casi como si intentara comunicarse. Las notas se enredaban en patrones imposibles, creando armonías que no podían existir. Y entonces escuché movimiento en la tienda contigua, la de Damián. El roce de un saco de dormir, un susurro, murmuraba algo. Al principio creí que hablaba con uno de los otros, pero el tono era distinto, irregular, casi como si hablara dormido. Forcé el oído para entenderlo, pero las palabras se deshacían antes de llegar a tener sentido. Solo murmullos entrecortados, acompañados de respiraciones rápidas y tensas. La música pareció intensificarse con cada murmullo suyo, como si respondiera a él. Entonces lo comprendí. La piedra. La maldita piedra que Damián se había negado a soltar estaba conectada a todo esto. La coincidencia era demasiado exacta, encontramos el objeto, y esa misma noche,
la música regresaba, más fuerte, más viva. Recordé la vibración que sentí en la palma, la perfección imposible de su forma, y ahora, esas notas que ningún ser humano podría haber producido. Quise levantarme, ir a su tienda, quitarle la piedra y lanzarla al bosque. Pero algo me detuvo. No era miedo, era una cautela profunda, animal. Como si mi cuerpo supiera que cualquier movimiento precipitado sería un error. La música siguió fluyendo, envolviendo el campamento con patrones que mi mente no lograba comprender. Los murmullos de Damián se volvieron más fuertes. Ahora distinguía fragmentos, no eran palabras, sino sonidos que imitaban las mismas melodías imposibles que resonaban en el aire. Su voz subía y bajaba al compás de aquella música. Como si estuviera cantando con ella. Presioné mis manos contra los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido no provenía del aire. Parecía atravesarme, resonando directamente dentro de mi cabeza. En 20 años en la naturaleza, jamás había experimentado algo así. Había escuchado sonidos extraños, el viento entre las rocas, los ecos distorsionados de animales en los cañones, incluso el retumbar lejano de avalanchas, pero esto era distinto. Esto tenía estructura, propósito. La parte racional de mi mente buscaba explicaciones. ¿Una alucinación causada por la altitud? No, no estábamos lo bastante alto. ¿Intoxicación por monóxido de carbono? Imposible, el aire estaba libre y los síntomas no coincidían. ¿Histeria colectiva? Tal vez, aunque los demás parecían dormidos, ajenos, salvo por los murmullos de Damián. La piedra. Tenía que ser la piedra. De pronto, Damián dejó de murmurar, y la música se detuvo con él. El silencio duró apenas unos segundos antes de que ambos sonidos volvieran, perfectamente sincronizados. Fuera lo que fuera ese vínculo entre él y el objeto, se estaba fortaleciendo. Permanecí tendido, inmóvil, escuchando aquella interacción entre la melodía antinatural y las respuestas inconscientes de Damián. Minutos, u horas. No lo sé. Eventualmente, los sonidos comenzaron a desvanecerse, volviéndose cada vez más débiles hasta desaparecer por completo, dejando solo el rumor familiar del bosque, el viento rozando las agujas de pino, el ulular distante de un búho, el murmullo del arroyo. Damián enmudeció también. Esperé media hora más, asegurándome de que el fenómeno hubiera terminado, y por fin permití que el cansancio me venciera. Mi último pensamiento consciente fue una decisión: mañana convencería a Damián de dejar esa piedra atrás, como fuera. La mañana llegó con una claridad dolorosa. Me arrastré fuera de la tienda rígido sin haber descansado y encontré a los demás ya en movimiento. Joel trataba de encender el hornillo para el café. Miguel ordenaba, por tercera vez, su desmedido botiquín. Arturo y Fabián revisaban sus teléfonos satelitales. Damián fue el último en salir, y sorprendentemente se veía renovado. Las ojeras habían desaparecido, y su energía era distinta, más viva. «Buenos días, Elías», dijo con una sonrisa. Hermoso día, ¿verdad? Lo observé con atención, buscando alguna señal de que recordara la noche anterior, su sonambulismo, los murmullos. Nada. Solo la misma expresión autosuficiente de siempre. ¿Dormiste bien?, pregunté, tendiéndole una taza de café instantáneo. Como una roca, respondió, riéndose de su propio chiste. Y, como si el destino quisiera burlarse de mí, añadió, hablando de eso, metió la mano en su mochila y sacó la piedra. A la luz del día, se veía aún más antinatural. Perfectamente esférica, con una superficie tan pulida que parecía casi metálica. Su color era indefinible, entre gris oscuro y negro, pero con matices que cambiaban sutilmente cuando la luz la tocaba desde distintos ángulos. ¿Todavía crees que debería haberla dejado?, preguntó Damián, levantándola entre los dedos. Se ve aún mejor de día. Los demás se acercaron, curiosos, observando con fascinación. Yo estudié sus rostros, buscando alguna reacción que delatara que también habían oído la música, pero solo vi interés normal, casi infantil. Sí, es inusual, admití con cautela,
pero mi recomendación no cambia. Deberíamos dejarla aquí. ¿Por qué tanto drama por una piedra? Intervino Fabián, frunciendo el ceño. Elegí mis palabras con cuidado. No podía decirles que creía que esa cosa había generado sonidos imposibles en mitad de la noche. Perdería toda credibilidad. He visto lo que ocurre cuando la gente saca objetos de áreas protegidas, dije con voz profesional. Las multas pueden llegar a miles de dólares, y eso es por una piedra común. Si resulta ser algo arqueológico, las sanciones serían mucho peores. Damián giró la piedra entre sus manos, sin inmutarse. Asumiré el riesgo. ¿Notaste algo extraño anoche? Pregunté con otro enfoque. ¿Algún sonido raro? Damián me miró sin entender. ¿Cómo qué? No sé, música, tal vez. Los demás se miraron entre sí. ¿Música? Rió Joel. Aquí afuera. Yo dormí como un muerto, dijo Arturo. No escuché nada. Igual, añadió Damián encogiéndose de hombros. ¿Por qué? ¿Tú oíste algo? Así que no recordaba nada. Ni sus murmullos ni el canto imposible que lo había acompañado. Eso, en sí mismo, era inquietante. Nada importante, respondí, fingiendo indiferencia. Seguramente era solo el viento. Damián guardó la piedra en su mochila, y una punzada de frustración me recorrió el cuerpo. Podría haber insistido, usar mi autoridad como guía, pero sin pruebas de peligro real, solo parecería autoritario, irracional. Al fin y al cabo, eran clientes, y mi trabajo era complacerlos, no alarmarlos. Mientras desmontábamos el campamento, mantuve los ojos puestos en Damián. Actuaba con normalidad, quizá demasiado. Varias veces, durante la mañana, lo vi meter la mano en la mochila, tocando la piedra como si confirmara que seguía allí, un gesto casi automático, instintivo. Quise convencerme de que lo de la noche anterior había sido un hecho aislado. Pero en el fondo, lo sabía. Aquella música volvería. Y cuando lo hiciera, sería más fuerte que antes. Tenía que lograr que Damián se deshiciera de esa piedra, antes de descubrir lo que realmente era. Vigilé a Damián durante los días siguientes. Su comportamiento empezó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible, los tipos de variaciones que la mayoría pasaría por alto. Pero después de 20 años observando a clientes en plena naturaleza, había aprendido a detectar las señales de advertencia. Durante la caminata matutina, Damián se rezagaba cada vez más. Una de sus manos permanecía siempre dentro del bolsillo superior de su mochila, donde guardaba la piedra. Cada 15 minutos se detenía por completo, la sacaba y la observaba en silencio antes de volver a guardarla. ¿Todo bien por ahí atrás? Pregunté al verlo detenerse por tercera vez. Sí, solo revisando algo, respondió apurando el paso para alcanzarnos. A la hora del almuerzo, el patrón ya era evidente. Mientras los demás abrían sus comidas sobre una roca plana con buena vista del valle, Damián se sentó aparte, la piedra descansando en su palma. Le pasaba el pulgar por la superficie con lentitud, describiendo pequeños círculos. Bonita roca la que encontraste, comentó Joel, tratando de iniciar conversación. Damián la apretó contra su pecho. Está caliente, dijo sin levantar la vista. ¿Puedes creerlo? Se mantiene caliente todo el tiempo. Probablemente conserva el calor de tu mano, sugirió Arturo, masticando su barra energética. No, replicó Damián con firmeza. Genera su propio calor. A ver, déjame tocarla. Damián la extendió con desgano. Arturo la palpó unos segundos. Parece una roca normal, dijo encogiéndose de hombros. Vi cómo la expresión de Damián se desmoronaba, y luego se endurecía. No lo entiendes, murmuró, dándole la espalda mientras continuaba acariciando la piedra. Aquella tarde, el sendero nos llevó por una cresta desde la que se divisaba el valle. El clima era perfecto, cielos despejados, temperatura suave, una brisa constante. Pero Damián parecía ajeno al paisaje.
Su atención estaba en otra parte, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido. Durante los breves descansos, mientras los demás tomaban fotos o revisaban sus teléfonos satelitales, él se apartaba unos metros, levantaba la piedra a la altura de los ojos y le hablaba en voz baja. La primera vez que lo vi hacerlo, me acerqué con cautela. ¿Le encuentras algo interesante a esa piedra? Pregunté con tono ligero. Damián se sobresaltó, casi se le cae, pero la sujetó con fuerza. Tiene patrones, dijo. Si la miras el tiempo suficiente, los ves moverse. La observé. A plena luz del día seguía siendo antinaturalmente perfecta, una esfera tan lisa que parecía fabricada, no tallada por la naturaleza. Su color cambiaba sutilmente del gris oscuro al negro según el ángulo de la luz. Pero no vi ningún patrón. Quizás deberías tomar un poco de agua, le sugerí, ofreciéndole mi botella. La deshidratación puede hacerte ver cosas que no están ahí, especialmente a esta altitud. El rostro de Damián se oscureció. No estoy deshidratado, gruñó, guardando la piedra con brusquedad. Y no estoy viendo cosas. Me aparté, pero seguí observándolo. Al llegar la noche, montamos el campamento en un claro rodeado de pinos. Damián comenzó a susurrarle a la piedra cuando creía que nadie lo miraba. Durante la cena, apenas tocó su comida. Mantenía una mano en el bolsillo, donde sabía que la piedra descansaba. Los otros también empezaron a notarlo. Vi a Fabián y a Miguel intercambiar miradas incómodas cuando Damián, en lugar de responder a una pregunta sobre su negocio inmobiliario, murmuró algo completamente fuera de contexto. Los árboles lo recuerdan todo, dijo, con la mirada perdida. Han estado aquí por siglos, escuchando. Claro, algunos son muy antiguos, intervine, tratando de suavizar el ambiente. Este ecosistema se ha mantenido casi igual durante miles de años. Damián me miró con una intensidad repentina. Exacto. Han visto venir y marcharse a muchos. ¿A quiénes? Preguntó Miguel. Damián solo sonrió, acariciando de nuevo la piedra en su bolsillo. Después de la cena, lo tomé aparte mientras los demás preparaban las tiendas. Escucha, Damián, dije con calma, creo que podrías estar experimentando un poco de mal de altura. A veces provoca desorientación, fijaciones, incluso alucinaciones leves. No hay de qué avergonzarse, pero deberíamos vigilarlo. Su reacción fue inmediata, defensiva. No me pasa nada, espetó, retrocediendo un paso. Lo que pasa es que quieres quitármela. ¿Quitarte qué? La piedra. Sabes que es especial. La quieres para ti. Levanté las manos en señal de paz, manteniendo la voz baja. Nadie quiere quitártela, Damián. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Pero su mirada era otra. Había algo en ella que ya no pertenecía del todo a Damián. Algo que me hizo sentir, por primera vez, que la piedra lo estaba mirando a través de él. No quiero tu piedra, Damián. Solo me preocupa tu salud, eso es todo. Estoy bien, insistió, alzando la voz lo suficiente para que yo levantara la mirada desde su tienda. Mejor que bien. Estoy entendiendo cosas que nunca antes entendí. Decidí no presionarlo más. Forzarlo solo lo haría ponerse más a la defensiva, y todavía nos quedaban varios días en el bosque. Lo observaría de cerca y reevaluaría la situación al amanecer. Esa noche, me quedé despierto en mi tienda, atento a los sonidos habituales del bosque, el crujir de los animales nocturnos entre la maleza, el susurro del viento filtrándose entre las agujas de los pinos, el ulular distante de un búho. Aún no había música, pero la tensión me mantenía alerta, esperando escucharla en cualquier momento. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché el inconfundible sonido de una cremallera abriéndose. Luego pasos suaves alejándose del campamento. Esperé un minuto, luego abrí con cuidado mi tienda y salí al aire frío de la noche. La luna, casi llena, iluminaba lo suficiente para distinguir la silueta de Damián, a unos 30 metros. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca plana, la espalda hacia mí,
la cabeza inclinada sobre algo que sostenía en las manos. La piedra. Me acerqué despacio, haciendo el ruido justo para no asustarlo. Cuando estuve a unos 3 metros, escuché su voz, baja pero clara en el silencio. Sí, lo entiendo, decía. Ellos estaban aquí antes, mucho antes que nosotros. Tragué saliva. ¿Damián? Se giró, y bajo la luz de la luna su rostro parecía distinto, relajado, pero vacío. Sus ojos reflejaban la luz de una forma extraña, con las pupilas dilatadas pese al brillo plateado que caía del cielo. Elías, dijo con voz extrañamente formal. Ven, escúchala. Me está cantando. Di un paso más, conteniendo el impulso de retroceder. ¿Qué está cantando? La piedra respondió, alzándola. Canta cuando todos duermen. Me dice cosas. Me agaché a su lado y vi cómo la piedra vibraba en su palma. Esta vez era evidente. No era un temblor leve, la esfera temblaba con fuerza visible, casi viva. ¿Qué clase de cosas te dice? Pregunté con cautela. El rostro de Damián se iluminó con una especie de asombro infantil. Sobre los antiguos, los que vivían aquí antes de los humanos. Ellos entendían la música de la tierra, de una forma que nosotros olvidamos. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Aún están aquí, ¿sabes? Esperando bajo las montañas. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no por el frío. Damián, creo que estás teniendo alucinaciones, dije con suavidad. A veces pasa en la naturaleza, sobre todo cuando el sueño se altera. Se rió. Una risa hueca, carente de toda alegría. Eso dijeron que pensarían los demás. Por eso solo hablan con uno a la vez. Apretó la piedra contra el pecho. Me eligieron, Elías. A mí. Para escuchar su mensaje. Intenté otro enfoque. ¿Y si la guardas hasta mañana? Descansas un poco, y la observamos con la mente clara. Su expresión cambió al instante. Su rostro se endureció, y sus dedos se cerraron en torno a la piedra. ¿No me crees? ¿Piensas que estoy loco? No pienso eso, respondí con sinceridad. Creo que está ocurriendo algo extraño y debemos tener cuidado. La piedra es mía, dijo, tajante. Yo la encontré, y me eligió. Reconocí los síntomas, paranoia, delirios de grandeza, apego a un objeto cargado de significado. En la ciudad habría pedido ayuda profesional, pero allí, en medio del bosque, a días de cualquier hospital, mis opciones eran pocas. Al menos volvamos al campamento, le propuse con voz calmada. Hace frío aquí. Tras unos minutos de persuasión, Damián aceptó. Caminó de vuelta con pasos lentos, la piedra apretada en su mano. Lo observé meterse en su tienda, cerrar la cremallera, y regresé a la mía. Mi mente no paraba. Me quedé despierto durante horas, atento a cualquier ruido. Sabía que estaba atrapado en una situación imposible. Si Damián empeoraba, tendría que evacuar a todo el grupo, lo que costaría miles de dólares y me ganaría el desprecio de los demás. Pero si no hacía nada y algo le ocurría, la responsabilidad sería mía. Al final, caí en un sueño inquieto. La imagen de sus pupilas dilatadas y de la piedra vibrando me siguió hasta mis pesadillas. Desperté al amanecer con la sensación de no haber dormido en absoluto. El peso de las decisiones imposibles me oprimía el pecho. Tenía que mantenerlos a salvo, pero no sabía cómo proteger a Damián, ni de lo que le estaba pasando ni de sí mismo. Y entonces, lo oí. Una sinfonía que no venía del aire, sino del interior de mi cráneo. La música había vuelto. Solo que esta vez era ensordecedora, innegable. Las notas se doblaban y torcían, creando armonías que no podían existir, y sin embargo estaban allí, vivas, vibrantes, como si la realidad misma se ajustara para contenerlas. Me incorporé de golpe dentro del saco de dormir. El aire helado se escapaba en nubes de vapor mientras respiraba. Esto no era como antes.
La música tenía urgencia, desesperación. No solo estaba sonando, estaba llamando. A alguien. A Damián. Salí del saco a toda prisa, metí los pies en las botas sin atarlas y abrí la tienda. La temperatura había caído drásticamente durante la noche, una fina capa de nieve cubría el suelo. Corrí el cierre con los dedos entumecidos y salí al aire gélido. El campamento estaba inmóvil. 4 tiendas, todas en su lugar, oscuras, silenciosas. Pero la de Damián. El cierre frontal colgaba abierto, moviéndose apenas con la brisa. Crucé el espacio entre nosotros en 3 zancadas y asomé la cabeza dentro. La luz de mi linterna iluminó un saco de dormir vacío, aún con la forma tenue del cuerpo que lo había ocupado. El estómago se me hundió. Yo era responsable de estos hombres. De Damián. Y ahora él estaba ya afuera, en algún lugar, siguiendo esa música imposible. Maldición, susurré, apartando la cabeza del interior de la tienda, mientras la melodía, lejana y antinatural, volvía a elevarse entre los árboles. Examiné el perímetro del campamento. Un solo rastro de huellas frescas se alejaba de la tienda de Damián, adentrándose en el bosque. Las pisadas marcaban con claridad la fina capa de nieve que había caído durante la noche. Sin dudarlo, tomé mi linterna y seguí el rastro. Las huellas avanzaban con determinación. No era el caminar errático de un sonámbulo, sino el paso firme de alguien respondiendo a un llamado. El sendero se internaba en la parte más densa del bosque, donde los pinos crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Avancé tan rápido como me lo permitía el terreno sin perder el rastro, el vaho de mi respiración formando nubes blancas frente a mí. La música se hacía más fuerte a cada paso, confirmando que iba en la dirección correcta. Tras unos 10 minutos de caminata, noté que las huellas se volvían irregulares, desiguales, como si Damián hubiese comenzado a tambalearse o a perder coordinación. El bosque se abrió de repente, revelando un claro bañado por la luz pálida de la luna. Y allí, en el centro, estaba Damián. Permanecía completamente inmóvil, de espaldas a mí, con una rigidez antinatural en su postura. Incluso a varios metros, supe que algo andaba muy mal. Tenía los brazos extendidos frente a él, sosteniendo algo que vibraba con tanta violencia que se desdibujaba bajo la luz lunar. La piedra. El temblor era tan intenso que podía ver las vibraciones recorriéndole los brazos, sacudiendo su cuerpo entero. Pero lo que me heló la sangre fue el líquido oscuro que descendía por ambos lados de su cuello. Negro bajo la luz de la luna, pero inconfundible, sangre. Corría desde sus oídos empapándole el cuello de la chaqueta. Damián, lo llamé, mi voz sonó débil, insignificante frente al poder abrumador de aquella música. No respondió. No se movió. Solo permanecía allí, oscilando levemente, como si siguiera un ritmo que ahora podía escuchar con claridad aterradora dentro de mi cabeza. La música era hermosa, de una forma que hacía doler. Era una armonía imposible, demasiado compleja, demasiado antigua, que contenía algo parecido al conocimiento, pero un conocimiento que los humanos jamás debieron tocar. Me llenó de una mezcla insoportable de asombro y horror primitivo. Me acerqué despacio, llamándolo otra vez, más fuerte. Damián, ¿me escuchas? Nada. La sangre seguía fluyendo, un hilo constante que me decía que su cuerpo aún luchaba por resistir. Cuando al fin lo alcancé y me moví para verle el rostro, tuve que ahogar un grito. Sus ojos estaban completamente en blanco, girados hacia atrás. La boca entreabierta, la expresión fija en una especie de éxtasis deformado, mientras la sangre seguía goteando sobre sus hombros. La piedra en sus manos ya no vibraba. Palpitaba. Como si tuviera un corazón. Su superficie cambiaba del gris profundo al negro absoluto a una velocidad imposible, latiendo con vida propia. Entendí al instante lo que ocurría. Aquella música, fuera lo que fuera, lo estaba destrozando por dentro. Sus oídos, su cerebro, el cuerpo humano no estaba hecho para soportar sonidos así, esas armonías que rompían las leyes mismas de la física. Damián había estado expuesto durante días, cada noche más tiempo, cada vez más fuerte.
Sin pensar, guiado solo por instinto, extendí la mano y le arranqué la piedra de los dedos. No ofreció resistencia. Sus manos se abrieron como si se rindieran, y al quitarle el objeto su cuerpo se desplomó. Logré atraparlo justo antes de que cayera de frente sobre la nieve. La piedra pesaba más de lo que debía. Se sentía densa, viva, como si absorbiera el calor de mi piel. En el mismo instante en que la tomé, la música estalló en mi cabeza, alcanzando un volumen insoportable, un grito de protesta, como si algo se resistiera a ser separado de su elegido. Las vibraciones me recorrieron el brazo, el pecho, los dientes me castañaron y mi visión se volvió borrosa. Y entonces, silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Pasé de escuchar una sinfonía imposible a una nada total, como si el mundo hubiera quedado mudo. Me quedé congelado en medio del claro, la piedra ahora inerte en mi mano. Damián yacía inconsciente contra mi pecho. Damián, lo llamé, pero mi voz me sonó lejana, apagada, como si viniera de otro lugar. No respondió. Su cabeza cayó hacia atrás, el rostro pálido, casi translúcido bajo la luz fría de la luna. La sangre aún le goteaba de los oídos, negra sobre la piel. Lo bajé con cuidado al suelo y presioné 2 dedos sobre su cuello. Pasaron segundos eternos antes de que sintiera el pulso. Débil, pero constante. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, irregulares, pero vivas. La piedra reposaba inmóvil en mi mano. La giré, observando su forma perfecta, su superficie lisa. Un instante antes había vibrado con una energía imposible, y ahora, no era más que una roca fría. Muerta. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y me incliné nuevamente hacia Damián. ¿Puedes oírme? Pregunté, dándole una palmada en la mejilla, primero suave, luego más firme. Nada. Sus pupilas reaccionaron a la luz cuando apunté mi linterna, lo que me dio un mínimo consuelo. Pero seguía inconsciente, inerte, como un cascarón vacío. La hemorragia se había detenido, aunque los surcos de sangre seca bajaban por su cuello y se perdían en el forro oscuro de su abrigo. Sabía que llevarlo de vuelta al campamento sería complicado. Damián era corpulento, y el suelo cubierto de nieve hacía cada paso peligroso. Pero no tenía opción. Me coloqué a su lado, pasé los brazos por debajo de sus hombros y rodillas, y levanté con las piernas. Su peso se hundió contra mi pecho mientras me enderezaba, reajustando el equilibrio. La piedra en mi bolsillo presionaba contra mi muslo con una frialdad incómoda, pero la ignoré. Di un paso, luego otro, siguiendo el rastro de nuestras huellas a través del bosque, y el silencio, espeso y antinatural, parecía acompañarme con cada respiración. El regreso al campamento me tomó 3 veces más de lo que había tardado en llegar hasta allí. Tuve que detenerme cada pocos minutos para reajustar mi agarre y recuperar el aliento. La nieve hacía el terreno resbaladizo, y en 2 ocasiones estuve a punto de caer. Damián seguía inconsciente, su cabeza apoyada en mi hombro, respirando con regularidad, por suerte. Cuando por fin atravesé la línea de árboles y divisé las tiendas, una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. El campamento seguía tal como lo había dejado, 4 tiendas oscuras, con la de Damián aún abierta, moviéndose levemente con el viento. Los demás dormían, ajenos al desastre que se había desatado a pocos metros de ellos. Llevé a Damián directamente a su tienda y lo acomodé dentro, con el mayor cuidado posible. Lo recosté sobre su saco de dormir, le quité las botas y las capas exteriores de ropa, y lo cerré dentro del saco para mantener su temperatura. La sangre de su cuello y oídos se había secado, pero usé agua de mi cantimplora y una bandana limpia para retirar lo que pude. Instalé una especie de puesto de vigilancia improvisado junto a la entrada de su tienda. Coloqué mi esterilla y mi saco justo al lado, lo bastante cerca para revisarlo con frecuencia durante la noche. A mi alcance, dejé el botiquín y el comunicador satelital. Me preparé para una larga guardia. Revisé sus signos vitales cada 20 minutos, su pulso se mantenía firme, la respiración constante, pero no despertaba. No se movía, no mostraba el menor indicio de conciencia. La piedra descansaba en el suelo junto a mí, inofensiva, anodina bajo la luz de mi linterna frontal.
Parecía un simple trozo de roca, y sin embargo, sabía que no lo era. La noche se estiró sin fin. Luché contra el sueño, pellizcándome las piernas o echándome agua fría en la cara cada vez que los párpados se me cerraban. La temperatura siguió cayendo, y me envolví en la chaqueta, observando el vaho de mi respiración disiparse en el haz de luz. Cuando el cielo del este empezó a aclararse, ya había tomado una decisión. Teníamos que sacar a Damián de allí cuanto antes. Necesitaba atención médica urgente, y eso significaba poner fin al viaje. Sabía que no sería una conversación fácil. Aquellos hombres habían pagado miles de dólares por una experiencia exclusiva, pero ya no había margen para discutir. Esperé hasta que vi movimiento en las otras tiendas antes de hablar. Joel fue el primero en salir, abrochándose la chaqueta para enfrentar el frío de la mañana. ¿Qué pasó?, preguntó notando mi posición frente a la tienda de Damián. ¿Y por qué hace tanto maldito frío? La temperatura cayó bastante durante la noche, dije. Y Damián está enfermo. Necesito que todos escuchen. Uno a uno fueron saliendo. Arturo, con su teléfono satelital en la mano, como siempre. Miguel enrollando su esterilla con precisión casi obsesiva. Fabián refunfuñando por el frío. Escuchen, dije, cuando estuvieron reunidos. Damián está inconsciente. Salió del campamento anoche y lo encontré desmayado en el bosque. Vamos a terminar el viaje aquí y evacuar de inmediato. Las reacciones llegaron al instante, como era de esperar. ¿Inconsciente?, preguntó Miguel, frunciendo el ceño. ¿De qué? ¿Y el resto del viaje?, interrumpió Fabián, visiblemente irritado. Reorganicé toda mi agenda por esto. ¿Está respirando?, preguntó Joel, mirando hacia la tienda. Sí, respondí, dirigiéndome primero a él. Está estable, pero necesita atención médica. Voy a solicitar una extracción aérea tan pronto como haya luz suficiente. Arturo dio un paso al frente, con esa expresión calculadora que le conocía bien. Pagué $20,000 por esta experiencia, Elías. Podemos dividirnos. Tú te llevas a Damián y nosotros continuamos con el itinerario. Negué con firmeza. No es una opción. No puedo dejarlos aquí sin guía, y Damián necesita ayuda inmediata. No hay nada que discutir. ¿Qué le pasa exactamente?, preguntó Miguel. Dudé. No podía mencionar la piedra ni la música. No lo sé con certeza, respondí finalmente. Podría ser mal de altura o algún tipo de convulsión. No responde a los estímulos, pero sus signos vitales están estables. ¿Podemos verlo al menos?, preguntó Joel. Un momento, dije, pero luego necesito que comiencen a empacar. Cuanto antes estemos listos, antes podrá recibir ayuda. Abrí la cremallera de la tienda de Damián y los dejé mirar. Su cuerpo yacía inmóvil dentro del saco, el rostro pálido, con restos de sangre seca en los oídos, a pesar de mis intentos por limpiarla. Dios santo, murmuró Fabián. ¿Qué le pasó en las orejas? No lo sé, respondí con total honestidad. Por eso tenemos que llevarlo al hospital. La visión bastó para silenciar cualquier protesta. Los hombres regresaron a sus tiendas y comenzaron a empacar con una eficiencia que nunca antes les había visto. Tomé el comunicador satelital del suelo, cuidando de mantener la piedra fuera de su vista, y me alejé unos metros del campamento para hacer la llamada. El equipo de emergencia me hizo preguntas detalladas sobre el estado de Damián, nuestra ubicación y las condiciones del terreno. Les di las coordenadas exactas y describí un pequeño claro, a unos 400 metros de donde estábamos, que serviría como zona de aterrizaje. Confirmaron el envío de un helicóptero, pero advirtieron que podría tardar hasta 6 horas en llegar debido a lo remoto del área. Cuando regresé al campamento, los hombres ya tenían la mayor parte de su equipo empacado. El silencio era casi absoluto, roto solo por el viento helado entre los árboles, y por el peso invisible de la piedra, que seguía, fría y muda, en el bolsillo de mi chaqueta. Revisé a Damián una vez más. Seguía inconsciente,
pero respiraba con regularidad. Luego ayudé a los demás a desmontar sus tiendas y redistribuir el peso del equipo. Nadie se quejó por cargar más de lo habitual, todos entendían la gravedad de la situación. ¿Y las cosas de Damián? Preguntó Joel, señalando la tienda donde él yacía. Yo me ocuparé de eso, respondí. Necesito que ustedes despejen la zona de aterrizaje que indiqué al equipo de rescate. Les di instrucciones detalladas sobre cómo retirar ramas sueltas, piedras o cualquier obstáculo que pudiera representar un peligro para el helicóptero, y volví junto a Damián. Empaqué sus pertenencias con cuidado, dejando afuera solo lo necesario para la evacuación. La piedra la envolví en una camisa extra y la enterré en el fondo de mi mochila, lejos de miradas curiosas. Cuando lo revisé de nuevo noté que sus párpados temblaban ligeramente. Me incliné, esperanzado. Pero sus ojos no se abrieron, y no respondió ni a mi voz ni a mi toque. La sangre en torno a sus oídos se había secado por completo, pero temía un daño interno que no podía ver. Los otros regresaron después de despejar el área, y nos preparamos para esperar. La mañana se transformó en una larga y lenta tarde. Revisé los signos vitales de Damián con regularidad, ofrecí comida y agua a los clientes, y hice lo posible por mantenerlos tranquilos. Nadie mencionó la piedra, y yo no di pie a preguntas. ¿Cuánto falta para que llegue el helicóptero?, preguntó Fabián por tercera vez, mirando su costoso reloj. Nos dijeron 6 horas. Llegará alrededor de las 2, contesté, conteniendo la impaciencia. Estas cosas toman tiempo. ¿Y estás seguro de que vienen?, insistió Arturo, el satelital en la mano. Puedo hacer unas llamadas si hay que acelerar el proceso. Ya vienen, aseguré. Lo mejor que podemos hacer es estar listos cuando lleguen. Volví junto a Damián y tomé su pulso. Seguía estable. La respiración era normal, pero su silencio prolongado me inquietaba cada vez más. Lo que aquella piedra le había hecho iba más allá de un daño físico. Había penetrado en su mente, utilizando esa música imposible como canal. La piedra seguía en mi mochila, aparentemente dormida, pero no podía quitarme la sensación de que solo estaba esperando, acumulando algo que no entendía. Llevé la mano al bolsillo donde la había tenido por primera vez. No sentí calor ni vibración, nada. Solo el recuerdo de aquella melodía antinatural y la imagen de Damián bajo la luna, con la sangre corriéndole por el cuello. Entonces lo escuché, el inconfundible golpe de las hélices cortando el aire de montaña. Me incorporé de inmediato. Ahí está nuestro transporte, dije. Prepárense para mover a Damián. El helicóptero apareció sobre la cresta, una silueta negra que se agrandaba contra el cielo azul descendiendo hacia nuestra posición. Tomé mi mochila, sintiendo el peso de la piedra en su interior, y me preparé para evacuar a mis clientes de un bosque que, de pronto, parecía mucho más peligroso de lo que había imaginado. Me quedé junto a la tienda de Damián vigilando su cuerpo inmóvil y manteniendo un ojo en la dirección del helicóptero. La piedra reposaba en el fondo de mi mochila, envuelta y oculta bajo varias capas de ropa. La había revisado 2 veces en la última hora. Seguía fría, inerte, nada que ver con el objeto vibrante y vivo que había dejado a Damián en ese estado. ¿Cuánto falta?, gritó Fabián desde la zona despejada, donde caminaba de un lado a otro. Nos dijeron 6 horas. Apenas han pasado 4, respondí con voz más áspera de lo que pretendía. El cansancio y la falta de sueño me estaban desgastando. Joel se acercó, sus botas caras crujieron sobre la delgada capa de nieve. ¿Algún cambio?, preguntó, mirando hacia la tienda. No. El pulso sigue firme, la respiración es normal, pero no ha despertado. ¿Y la sangre en los oídos?, intervino Arturo, sosteniendo su teléfono satelital. Eso no es normal para un mal de altura. Nunca dije que lo fuera, contesté con calma controlada. Podría ser una hemorragia interna, una infección en el oído. No lo sabremos hasta que lo vea un médico. ¿Tú estuviste con él anoche, cierto?, preguntó Miguel, apartándose un poco de los demás. Creí escuchar voces.
Los tres se volvieron hacia mí, esperando una explicación. Sentí el peso de la piedra, denso y silencioso, en el fondo de mi mochila. Un recordatorio físico de lo que no podía contarles. De lo que, quizás, nadie debía saber. Lo encontré caminando dormido, dije, y aunque no era del todo cierto, tampoco era una mentira completa. Cuando intenté guiarlo de vuelta al campamento, se desplomó. Fue entonces cuando noté la sangre. ¿Caminando dormido? Bufó Fabián. Damián jamás ha hecho eso. Hemos ido juntos a decenas de viajes de golf. La gente no suele hacerlo en la comodidad de su casa, repliqué con calma. Pero en la naturaleza, con el cansancio, la altitud, pueden ocurrir cosas inusuales. Arturo se acercó un poco, bajando la voz. Elías, somos clientes. Si hay algo que no nos estás contando sobre lo que le pasó a Damián, tenemos derecho a saberlo. No hay nada más que contar, respondí con firmeza, cortando la conversación mientras me giraba hacia la tienda de Damián. Lo encontré. Lo traje de vuelta. Y ahora esperamos la evacuación médica. Eso es todo. La mentira me pesó como una piedra en el pecho. En 20 años guiando expediciones, jamás había mentido a mis clientes sobre la seguridad. Pero, ¿cómo explicar lo que había visto? La piedra vibrante, la música imposible, Damián de pie en trance mientras la sangre le brotaba de los oídos. Si se los decía, pensarían que estaba loco. O peor, que yo había tenido algo que ver. Durante las siguientes 2 horas mantuve la guardia. Revisé los signos vitales de Damián, bebí pequeños sorbos de agua para mantenerme despierto y soporté más preguntas de los clientes, cada vez más inquietos. Cada vez que entraba en la tienda, esperaba ver la piedra de vuelta en su mano. Pero él seguía inmóvil, pálido, envuelto en el saco de dormir. Allí. Gritó Joel de pronto, señalando la cresta. Ya la veo. Un punto negro aparecía contra el cielo pálido, creciendo a medida que se acercaba. El sonido rítmico de las hélices rompió el silencio de la montaña. Preparen su equipo, ordené, avanzando hacia la tienda de Damián. Apilen todo cerca de la zona de aterrizaje. Yo me encargo de él. Los hombres corrieron a reunir sus mochilas mientras yo envolvía a Damián en su saco de dormir. Sus párpados se agitaron cuando lo levanté, el primer signo de reacción desde que había caído inconsciente. ¿Damián? ¿Puedes oírme? Pregunté, pero sus ojos siguieron cerrados. El rugido del helicóptero creció hasta volverse ensordecedor, azotando las ramas de los pinos mientras descendía hacia el claro. Cargué con Damián a través del campamento, el peso muerto de su cuerpo tirando de mis brazos. Los clientes observaban en silencio, con rostros tensos, mientras el equipo médico saltaba del helicóptero y corría hacia nosotros con la camilla. Varón, unos 40 años, inconsciente desde las 2 de la madrugada, grité sobre el estruendo. Sangrado en ambos oídos, sin signos de trauma craneal. Pulso y respiración estables. El paramédico asintió, iluminando los ojos de Damián con una linterna. ¿Viene con nosotros? Preguntó. Miré a los otros hombres. Como guía, también era responsable de ellos. Podemos regresar solos, dijo Joel, entendiendo mi duda. Es solo un día de caminata hasta el punto de inicio. No, dije con firmeza. La compañía enviará otro guía. Es el protocolo en caso de evacuaciones. Me giré hacia el paramédico. Sí, voy con ustedes. Es mi responsabilidad. Los clientes parecieron aliviados cuando subí al helicóptero junto a la camilla. Sujeté mi mochila contra el pecho, sintiendo el contorno del bulto envuelto en su interior. Mientras despegábamos, el campamento se encogía bajo nosotros, 4 figuras pequeñas entre tiendas esparcidas, desapareciendo lentamente bajo el dosel del bosque. Dentro del helicóptero, los paramédicos trabajaban con precisión. Colocaron monitores, iniciaron una vía intravenosa. Me aparté, observando sin intervenir, con la vista fija en el rostro de Damián.
A los 20 minutos de vuelo, sus párpados volvieron a moverse. Esta vez se abrieron por completo. Está despertando, dije al médico más cercano, que se inclinó de inmediato sobre él. Los ojos de Damián se movían sin control, desorientados. Su boca se abría y cerraba, pero no salía sonido alguno. De pronto, se llevó las manos a los oídos, presionando con desesperación. Damián, dije, acercándome. ¿Estás bien? Te llevamos al hospital. No respondió. Solo seguía tocándose los oídos, el rostro contraído en una mueca de pánico. Le tomé el brazo para tranquilizarlo, y fue entonces cuando me miró. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. ¿Puedes oírme? Pregunté despacio, articulando con claridad. Damián negó con fuerza, y gimió por el dolor del movimiento. Volvió a señalarse los oídos, temblando. No puede oír, le dije al paramédico. ¿La sangre en sus oídos podría haber perdido la audición? Posible ruptura de las membranas timpánicas, respondió el médico, examinando con la linterna. Lo sabremos con certeza en el hospital. El resto del vuelo transcurrió entre breves lapsos de conciencia. Damián despertaba, entraba en pánico al descubrir que no podía oír, y volvía a desvanecerse. Yo me limité a mantener una mano en su brazo, ofreciéndole el único consuelo que podía. La piedra seguía en mi mochila, fría y muda, pero su sola presencia me erizaba la piel. 2 horas después, aterrizamos en la azotea del hospital. Damián fue trasladado de inmediato en camilla, y yo lo seguí sin soltar la mochila. En urgencias, me condujeron a una sala de espera mientras lo evaluaban. Una administradora apareció con un portapapeles. ¿Usted es el guía? Asentí, consciente de mi aspecto, sucio, sin dormir, aún con la ropa del bosque. Necesitamos información sobre lo sucedido, dijo, lista para anotar. El paciente presenta pérdida auditiva severa y los médicos intentan determinar la causa. Elegí mis palabras con cuidado. Estábamos en una excursión guiada. Lo encontré inconsciente esta mañana, con sangre saliendo de los oídos. Llevaba un par de días comportándose extraño, distraído, sin comer mucho. ¿Hubo ruidos fuertes en la zona? ¿Disparos, explosiones, fallas de equipo? No, mentí sin esfuerzo esta vez. Nada de eso. Fue una caminata normal. No pasó nada inusual hasta que lo encontré así. Anotó en su formulario. ¿Mencionó dolor de oídos, mareos o pérdida de audición antes del incidente? No, nada. ¿Seguro médico? Respondí todo lo que sabía, casi de forma automática, mientras mi mente seguía atrapada en el peso oculto dentro de mi mochila. Pasaron 3 horas antes de que un médico se acercara. Llevaba la bata arrugada y ojeras profundas. ¿Señor Peralta? Soy el doctor Reyes. Estoy atendiendo al señor Álvarez. Me puse de pie, de inmediato consciente del peso de mi mochila colgada al hombro. ¿Cómo está? Estable, respondió el doctor, pero tengo noticias preocupantes. Me indicó que me sentara frente a él. El señor Álvarez ha sufrido una pérdida auditiva neurosensorial bilateral severa. En términos simples, las células que perciben el sonido en su oído interno están destruidas. ¿Podrá recuperarse con tratamiento? Reyes negó lentamente. El daño parece permanente. Hicimos varias pruebas y el patrón de la lesión es inusual. Este tipo de daño suele producirse por exposición a ruidos extremadamente fuertes, explosiones, maquinaria pesada, detonaciones. Pero usted dijo que no hubo nada de eso. Ninguno, confirmé, sintiendo el estómago revuelto. La música había hecho esto. Aquella melodía imposible que Damián había escuchado, o que lo había escuchado a él. Yo también la había oído, pero a distancia, protegida de algún modo. Eso es lo extraño, continuó Reyes. El daño no es caótico. Es preciso. Como si hubiera sido provocado por frecuencias específicas, concentradas, casi quirúrgicas.
Nunca había visto nada igual. Tragué saliva con dificultad. ¿Y ahora qué? Lo mantendremos bajo observación y le haremos más pruebas. Tendrá que usar audífonos, aunque no recuperará la audición completa. También he recomendado atención psicológica. Muestra signos de trauma agudo, más allá de la lesión física. ¿Qué tipo de signos? Pregunté, aunque ya lo intuía. Agitación extrema. Alucinaciones, según parece. Hace gestos como si sostuviera algo, y escuchara. Cuando tratamos de comunicarnos por escrito, se frustra. Escribe preguntas sobre la música y la piedra. ¿Eso le dice algo? Preguntó el médico. Negué. No, nada, mentí, sintiendo como la mentira me quemaba la garganta. El doctor me sostuvo la mirada unos segundos con una duda que no se atrevió a formular. Entiendo, dijo al fin. Los investigadores del seguro querrán hablar con usted. Y puede que haya preguntas legales, dadas las circunstancias. ¿Legales? Es el procedimiento estándar cuando un cliente resulta herido durante una expedición guiada. Estoy seguro de que lo comprende. Asentí sin responder. Pero en el fondo, lo que realmente comprendía, era que aquello no había terminado. La piedra no estaba dormida. Solo estaba esperando. Asentí, aunque el estómago se me cerró con un nudo. Por supuesto, cooperaré en todo lo necesario. Puede verlo si desea, dijo el doctor, aunque debo advertirle, está muy alterado. Le administramos sedantes leves para ayudarlo a calmarse. Quiero verlo, respondí, levantándome con mi mochila al hombro. El doctor Reyes me condujo por el pasillo del área de urgencias hasta una sección separada por cortinas. Damián yacía en una cama de hospital. Su ropa de montaña había sido reemplazada por una bata blanca, y la luz fría de los fluorescentes lo hacía parecer demacrado, casi irreconocible. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Intentó incorporarse, pero lo detuve con un gesto instintivo. Tranquilo, dije olvidando por un momento que no podía oírme. Damián tomó una libreta del velador y escribió con desesperación, rasgando el papel en el proceso. Me la extendió con mano temblorosa. ¿Dónde está? Fingí no entender. No sé a qué te refieres, dije en voz baja, más para mí que para él. Volvió a escribir, esta vez con furia. La piedra. Devuélvela. Damián, necesitas descansar, dije en voz alta, aun sabiendo que mis palabras eran inútiles. Tomé la libreta y escribí yo mismo. Tuviste un accidente. Necesitas recuperarte. La arrancó de mis manos. Necesito la piedra. Me estaba hablando. Devuélvela. Escribí una última línea. No hay piedra. Estabas alucinando. El rostro de Damián se deformó en una mueca de rabia. Lanzó la libreta contra la pared y trató de arrebatarme la mochila. Retrocedí un paso, manteniéndola fuera de su alcance. Una enfermera entró de inmediato, alertada por el ruido. Debe descansar, dijo con tono firme, mirándome con reproche. Asentí y di un paso hacia atrás. Entiendo. Volveré más tarde. Los ojos de Damián me siguieron mientras salía. Había en su mirada algo que me heló por dentro, una certeza desesperada. Sabía que yo tenía la piedra, y la quería de vuelta. En el pasillo, me apoyé contra la pared, el corazón golpeando con fuerza. La piedra seguía en mi mochila, aparentemente inofensiva, pero sabía la verdad. Había destruido su oído, y tal vez su mente. Sin embargo, no podía deshacerme de ella. Algo en su naturaleza exigía ser comprendido. Estudiado. Pero lejos de mentes frágiles como la de Damián. 2 horas después, tras rendir declaraciones a los administradores del hospital y a los investigadores del seguro, versiones cuidadosamente editadas de la verdad, me encontré en la cafetería picoteando un sándwich sin apetito. Pensaba en lo que vendría.
La pérdida auditiva de Damián era permanente. Requeriría terapia, apoyo psicológico, y todo eso pesaba sobre mí como una losa, casi tan pesada como la piedra en mi mochila. 20 años guiando grupos por la naturaleza y jamás había enfrentado algo así. Algo que desafiara toda explicación. Que hiciera daño, sin dejar una sola evidencia creíble. Tomé una decisión. Guardaría la piedra. La mantendría segura, lejos de otros. Investigaré el área donde Damián la encontró. Y cargaría con la verdad en silencio, porque nadie me creería si la contaba. Al salir del hospital esa noche, miré por última vez el edificio donde Damián descansaba, atrapado para siempre en un silencio absoluto. Su mente, marcada por algo que no era humano. Música que jamás debió ser escuchada por oídos mortales. Mensajes de algo antiguo, que lo había usado y luego desechado cuando ya no servía. Ajusté la mochila, sintiendo el peso de la piedra, y caminé hacia el estacionamiento, donde un vehículo de la compañía me esperaba para llevarme de regreso al cuartel. La piedra seguía muda. Dormida. Pero yo sabía de lo que era capaz. Y ese conocimiento me perseguiría mucho después de que aquel día terminara. Volví a casa tras el incidente y conservé la piedra, guardándola en una caja fuerte en el sótano. Un contenedor metálico que me había regalado un antiguo cliente, ignífugo, pesado, pensado para documentos o valores. Me pareció apropiado, aunque dudaba que el fuego pudiera afectar lo que aquella cosa realmente era. La coloqué dentro, aún envuelta en la camisa que había usado para ocultarla en la mochila, y cerré la puerta con un clic sólido. Durante la primera semana la revisé todos los días. Cada vez abría la caja, desenvolvía la tela con cuidado y observaba la piedra. No mostraba señales de vida. Ninguna vibración, ningún brillo anómalo. Solo una superficie pulida, perfectamente esférica, que cambiaba de un gris profundo a un negro absoluto según la luz. La sostenía unos segundos, esperando volver a sentir aquel cosquilleo eléctrico, pero mis manos permanecían normales. Sin calor. Sin sonido. Sin nada. Para la segunda semana, dejé de revisarla a diario. La piedra seguía igual, muda, fría, inerte. Como si nada de lo ocurrido hubiese existido. La compañía me concedió 2 semanas de licencia pagada tras el incidente. Protocolo estándar después de una emergencia con un cliente. Pero ni el descanso, ni el silencio, ni las noches sin sueño, lograron borrar el eco de aquella melodía imposible. Porque en lo más profundo de mi mente, aunque la piedra callara, yo aún la escuchaba. Pasé la mayor parte de ese tiempo en casa, evitando las llamadas de los otros 4 clientes que habían estado en la excursión. Sus mensajes se acumulaban uno tras otro, preguntas sobre Damián, sobre lo que realmente había pasado, sobre si podrían reservarme de nuevo para el próximo año. Dejé que todos fueran directo al buzón de voz. Cuando regresé al trabajo, mi supervisor me entregó un montón de informes de incidente por completar. Escribí los hechos tal y como los había declarado oficialmente. Damián se había comportado de forma extraña. Lo encontré inconsciente, con sangrado en los oídos. Pedí una evacuación aérea. Nada sobre la piedra. Nada sobre la música. Nada sobre las mentiras que había dicho a todos los involucrados. El equipo de seguros de la compañía aceptó mi versión sin hacer preguntas. Estaban acostumbrados a ver emergencias médicas extrañas en el interior del país. Durante las noches tranquilas en casa, empecé a investigar la historia de la zona. No encontré nada. Ningún registro de fenómenos similares ni de piedras misteriosas en los archivos locales. Consulté estudios geológicos, excavaciones arqueológicas, incluso recopilaciones de folclore. El área era conocida por su belleza natural, por algunos depósitos fósiles interesantes y, de vez en cuando, por reportes de extraños patrones climáticos. Nada sobrenatural. Nada sobre piedras que cantaran melodías imposibles o que empujaran a los hombres hacia la locura. Amplié la búsqueda a las leyendas nativas de las tribus que alguna vez habían habitado esas montañas. Los Sosone y los Crow hablaban de lugares sagrados en esas tierras, pero ninguna mención concreta del valle donde habíamos acampado.
Ninguna referencia a piedras cantoras ni a música capaz de dañar el oído humano. La empresa me asignó rutas en otras partes del estado. No me opuse, de hecho, lo pedí yo mismo. Dije que necesitaba un cambio de escenario. Mi supervisor pareció aliviado, probablemente temiendo que después de lo ocurrido no quisiera volver a guiar. La verdad era que no tenía problema en seguir trabajando. Simplemente no podía regresar allí. No a esa región. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. Guié grupos a través de valles cubiertos de nieve y crestas heladas. Enseñé técnicas de supervivencia invernal a equipos corporativos y llevé fotógrafos a los mejores puntos para captar fauna salvaje. Hice mi trabajo como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Comencé a escuchar con más atención los sonidos del bosque, el viento entre las agujas de los pinos, el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos. Todos seguían los patrones normales que conocía desde hacía 20 años. Nada como aquello que había escuchado aquella noche. Nada como lo que destruyó el oído de Damián. Meses después, la experiencia seguía persiguiéndome. Había guiado cientos de expediciones exitosas por la naturaleza salvaje de Wyoming, pero sabía que nunca volvería a esa región. Acepté esa decisión con calma. Había muchos otros lugares hermosos para llevar a los clientes. Lugares donde las piedras no cantaban. Aún así, el recuerdo de aquella música imposible y del cuerpo convulso de Damián seguía perturbando mis sueños. A veces despertaba en mitad de la noche, seguro de haber oído, muy a lo lejos, un eco tenue de aquellas armonías inhumanas. Me quedaba inmóvil, escuchando, hasta convencerme de que era solo la casa asentándose, o el aire acondicionado del vecino. Sonidos normales. Nada más. Una mañana, a comienzos del verano, encontré una carta certificada en mi buzón. La abrí en la mesa de la cocina, con la taza de café enfriándose a mi lado. Recibí una carta de los abogados de Damián solicitando toda la documentación relacionada con la expedición. Querían copias de mis registros como guía, los mapas de ruta, los reportes meteorológicos, las listas de equipo, los informes médicos del incidente, las exenciones de responsabilidad firmadas por los clientes, e incluso cualquier fotografía o grabación que pudiera haber tomado. La carta no mencionaba una demanda de manera explícita, pero la intención era evidente. Damián estaba construyendo un caso. Tal vez contra la compañía, o quizás directamente contra mí. El texto hablaba de lesiones graves y permanentes sufridas bajo su cuidado profesional y exigía divulgación completa de todos los factores relevantes que contribuyeron al incidente. Envié únicamente la documentación oficial, manteniendo para mí los elementos que no podían explicarse con lógica. Hice copias de todos los archivos de la empresa, la versión limpia y controlada de los hechos que había redactado meses atrás. Incluí los mapas, los informes meteorológicos, las listas de equipo, todo perfectamente verificable. Nada sobre la piedra. Nada sobre la música. Durante días pensé en escribirle directamente a Damián. Preguntarle cómo estaba. Explicarle lo que había visto, lo que realmente había ocurrido. Pero, ¿qué podía decirle? Que una piedra antigua le había cantado hasta romperle los tímpanos. Que algo más viejo que el lenguaje humano lo había elegido a él como su oyente. Si se lo contaba, creería que me estaba burlando de él, o que intentaba justificar mi incompetencia con una historia absurda. Y si me creía, sería aún peor. Porque sabría que yo conservaba la piedra. Y la querría de vuelta. Así que envié los documentos a sus abogados y no volví a decir una palabra. Dejé que construyeran su caso basándose en el mal de altura o en alguna condición médica sin diagnosticar. Que culparan mi supuesta negligencia o las políticas de la empresa. Que encontraran una explicación racional, una que pudiera sostenerse ante un jurado. Yo había sobrevivido a un encuentro con algo que escapaba por completo al entendimiento humano. Y ahora cargaba en silencio, con el peso de ese conocimiento, sabiendo que nadie jamás creería mi versión de aquellos 6 días aterradores en las montañas remotas de Wyoming.